Estados Unidos ataca a Irán mientras se tambalea el acuerdo de paz. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Estados Unidos ha lanzado este fin de semana un ataque directo contra objetivos en Irán en respuesta a lo que califican como acciones agresivas, una maniobra militar que coincide con un endurecimiento de la postura de Donald Trump en las negociaciones. El presidente estadounidense ha decidido revisar y endurecer el borrador del acuerdo de paz, alejando las posibilidades de una tregua inmediata. La comunidad internacional observa con cautela este doble movimiento que combina la ofensiva bélica con una presión diplomática sin precedentes sobre Teherán. Mientras, la Marina francesa ha interceptado un petrolero perteneciente a la llamada Flota Fantasma rusa. Estas embarcaciones operan bajo banderas de conveniencia para esquivar las sanciones internacionales y financiar la maquinaria de guerra de Moscú. La operación pone de relieve el endurecimiento de la vigilancia europea sobre el comercio ilegal de crudo y supone un golpe logístico a las rutas de exportación que el Kremlin intenta mantener en la sombra. Por otro lado, en Hungría, el recién elegido primer ministro Péter Magyar ha propuesto una reforma constitucional para facilitar la destitución del presidente Tamás Sulyok. El jefe del gobierno no detalló qué reforma de la Constitución prepara, pero sí aseguró que no se tratará de una norma hecha a medida, sino de una reforma que permita también destituir a otros altos cargos del Estado del anterior gobierno de Orbán. En Colombia, el candidato de derechas y aliado de Trump, Abelardo de la Espriella, tomó la delantera en una reñida primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que abre la puerta a un desempate en segunda vuelta frente a Iván Cepeda, aliado y sucesor del presidente saliente Gustavo Petro. Comenzamos con el informativo. Estados Unidos afirmó que llevó a cabo varios ataques contra instalaciones militares iraníes durante el fin de semana, mientras los detalles sobre el borrador del acuerdo de paz seguían siendo cada vez más inciertos. El mando central de Estados Unidos escribió que los ataques contra instalaciones de radar y de mando y control de drones iraníes fueron una respuesta a la agresión iraní, incluido el derribo de un dron estadounidense, sin proporcionar más detalles. Mientras tanto, las defensas aéreas kuwaitíes interceptaron lo que su ejército calificó de ataques hostiles con misiles y drones el lunes, mientras sonaban las sirenas antiaéreas en todo el país. Las tensiones se producen cuando, según los medios estadounidenses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría endurecido las condiciones de negociación con Irán para poner fin a la guerra. Teherán, sin embargo, ya había puesto en duda anteriormente las afirmaciones de Trump y las partes siguen muy distanciadas en cuestiones clave. En este sentido, y como he dicho en repetidas ocasiones, los soldados en primera línea de la lucha diplomática no confían en absoluto en las palabras o promesas del enemigo. Lo que nos importa son los logros tangibles que debemos obtener para poder cumplir a cambio nuestros propios compromisos, y hasta que no estemos seguros de haber asegurado los derechos de la nación iraní, no aprobaremos ningún acuerdo. Cualquier modificación del borrador podría retrasar aún más un acuerdo para poner fin formalmente a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz tras semanas de tensas negociaciones marcadas por una retórica aguda y ocasionales brotes de violencia. Israel toma el control del estratégico castillo de Beaufort en el sur del Líbano. El ejército israelí asegura haber capturado este domingo la estratégica fortaleza medieval en el sur del Líbano, donde Israel está ampliando las operaciones terrestres contra Hezbolá. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que la captura del castillo de Beaufort en el sur del Líbano marca un giro drástico en la campaña contra Hezbolá en el país. Añadió además que su intención es ampliar el control de las zonas que están bajo el dominio de Hezbolá. La captura del castillo de Beaufort, construido por los cruzados en el siglo XII, se produce días después de intensos combates y ataques aéreos en aldeas cercanas, donde las tropas israelíes se enfrentaron a miembros de Hezbolá en la escarpada zona. Las fuerzas de defensa de Israel han pedido a la población civil del sur del Líbano que evacúe la zona ante la intensificación de las operaciones terrestres. Rusia ataca a Ucrania con 200 drones en la noche del sábado al domingo, en una serie de ataques masivos en varias regiones del país. El ataque aéreo en el sureste de Ucrania dañó una guardería, un consultorio médico, varios bloques de pisos y viviendas particulares, así como edificios agrícolas. Según el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania recibió el sábado un lanzador de misiles tierra-aire Iris-T procedente de Alemania
y afirmó que una defensa aérea sólida puede ofrecer mayor protección a la población y privar a Rusia de su última ventaja. Mientras, drones ucranianos atacaron infraestructuras petroleras en diversas regiones de Rusia. En la región de Saratov fue alcanzada una de las refinerías más grandes de la región del Volga. Kiev desmintió las afirmaciones de Rusia de que un dron ucraniano había atacado la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia, la mayor de Ucrania y de toda Europa. Francia y sus aliados detuvieron un petrolero ruso sancionado en el Océano Atlántico durante el fin de semana, según anunció el presidente Emmanuel Macron. La interceptación en alta mar se produjo tras la negativa directa del capitán ruso del Tagor a acatar las órdenes navales, lo que obligó a las fuerzas francesas a tomar el control físico del buque. La Fiscalía de Brest ha abierto una investigación penal formal por la imposibilidad del buque de acreditar su nacionalidad, la ausencia absoluta de pabellón y el incumplimiento manifiesto de la normativa. La respuesta del Kremlin provino del portavoz Dmitry Peskov, quien impugnó la incautación calificándola de ilegal y comparándola con la piratería. El presidente Macron condenó la actividad, declarando que es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho marítimo y financien la guerra que se libra contra Ucrania desde hace más de 4 años. Esta operación supone la cuarta vez desde septiembre que Francia aborda buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa. Las autoridades marítimas advierten que cerca de 600 buques están sujetos a sanciones de la UE por utilizar tácticas de cambio de pabellón para eludir las restricciones energéticas. Vasile Opinca tiene 87 años. Vive en Galati, Rumanía, cerca del edificio contra el que se estrelló un dron ruso el viernes. Desde su apartamento en la 10ª planta ahora otea regularmente el cielo y los alrededores por miedo a que se produzca un nuevo incidente. Sin duda tenemos miedo, sobre todo porque lo que ha pasado ahora no es la primera vez. No tengo a dónde ir excepto debajo de la mesa. En caso de emergencia, a Vasile también le preocupa no tener suficientes provisiones para aguantar hasta que lleguen los equipos de rescate. Si cortan la luz es muy complicado. Tengo una linterna y tengo mi teléfono, nada más. De comida tengo lo que hay en la nevera y eso es todo. La llegada de drones es cada vez más frecuente. La escuela también debería enseñar a los niños a saber lo que puede pasar. El dron ruso formaba parte de un ataque nocturno contra Ucrania y cambió de trayectoria, lo que le llevó a estrellarse en Rumanía, un estado miembro de la OTAN. No está claro qué provocó que el dron cambiara de rumbo, pero el incidente aumentó la preocupación de que la guerra pudiera extenderse más allá de las fronteras de la alianza. El ex vicesecretario general de la OTAN advirtió que la alianza militar necesita mayores capacidades militares a baja altitud para derribar drones. Sus declaraciones, realizadas en el programa Europe Today de Euronews, se producen después de que un dron se estrellara la semana pasada en la ciudad rumana de Galati, un puerto cercano a la frontera con Ucrania. Creo que tenemos que esforzarnos mucho más para intentar encontrar el tipo adecuado de defensa aérea y antimisiles para la OTAN. Así que si para altitudes medias y altas hay algunas cosas en marcha, como los misiles Patriot, los F-16 o los F-35, seguimos careciendo del tipo de medidas adecuadas para altitudes bajas. Medidas que existen en el mercado y que se pueden adquirir. Lo único es que hay que establecer las prioridades correctas en el lugar adecuado. Vladimir Putin ha rechazado cualquier culpa por el impacto del dron, pero estos hechos han puesto aún más de relieve la necesidad de que la OTAN se dote de mejores medios para hacer frente a esta forma de guerra moderna. El exfuncionario de la OTAN dijo que la alianza debería mantenerse al día con el ciclo de innovación mediante un ritmo más rápido de adquisición y adaptación a este nuevo panorama mundial. A menudo se ven drones sobrevolando aeropuertos, bases militares o infraestructuras críticas. La pregunta es, ¿cómo se les puede detener? En una demostración exclusiva para periodistas seleccionados, entre los que se encuentra Euronews, Argus Interception y Echodyne presentan su solución.
En lugar de derribar un dron, se captura con una red. Esto evita los riesgos derivados de la caída de restos y el dron puede examinarse más tarde. Un dron con el sistema de captura sale al encuentro del dron a interceptar y dispara la red sobre él. Al fin y al cabo, lo que quieres es evitar daños colaterales en la medida de lo posible para que no se desprendan piezas. Y eso es exactamente lo que hacemos con nuestro sistema de red. Somos capaces de capturar el dron y colocarlo donde queramos. De esta forma evitamos daños a los transeúntes o simplemente daños materiales. Por supuesto, esto también hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando se opera en zonas urbanas. Para que un dron pueda ser interceptado, primero debe ser detectado y rastreado. Aquí es precisamente donde entra en juego la tecnología de radar de Codain. La empresa desarrolla sistemas de radar que vigilan el espacio aéreo y pueden rastrear objetos voladores incluso a largas distancias. Pero, ¿cuántos objetivos puede detectar un radar a la vez? ¿Y qué ocurre cuando no solo aparecen drones individuales, sino enjambres enteros o los llamados drones madre? El año pasado hubo informes sobre los llamados drones madre que despliegan drones más pequeños. ¿Cuántos drones de este tipo puede detectar y rastrear su radar? Nuestro sistema de radar de mayor tamaño puede rastrear varios cientos de drones simultáneamente por panel. En el caso de nuestra solución de 360 grados, un total de 4 paneles por radar. Esto nos permite rastrear cientos de drones, incluso miles. Mientras se construyen nuevos drones interceptores en la fábrica, se llevan a cabo pruebas en el exterior. No todos los intentos de interceptación tienen éxito a la primera. Si la red no alcanza su objetivo, aún hay una segunda oportunidad, ya que cada dron interceptor cuenta con 2 cargas de red. Esto permitiría realizar otro intento para derribar el dron objetivo. Se ha aprobado una prometedora iniciativa conjunta entre drones y maquinaria pesada autónoma para reducir emisiones y mejorar la seguridad en la construcción de túneles y carreteras. En esta antigua cantera de Ribera de Folgoso, en España, se usan drones para inspeccionar túneles. En primer lugar, antes de la detonación, el dron entra autónomamente y crea un mapa del entorno y de todo el túnel, de tal manera que después lo pueda subir un gemelo digital. En segundo lugar, tras realizar la detonación, se creará una atmósfera de baja visibilidad y peligrosa. Es por ello que el dron entrará de manera conjunta con la pala para ser sus ojos y ayudar a guiarla por el interior del túnel. Además de ello, con la cámara termográfica que lleva embarcado, seremos capaces de detectar explosivos no detonados y similares. Basándose en la información proporcionada por los drones, la cargadora puede entrar de forma autónoma en el túnel. Con el apoyo de sistemas de navegación, posicionamiento y percepción, llega al frente de excavación y comienza a operar de inmediato, optimizando el tiempo y evitando riesgos para los trabajadores. De esta manera nosotros podemos ir limpiando todo el túnel para que los operarios puedan entrar posteriormente a realizar las tareas que sean necesarias. Desarrollada en el marco del proyecto europeo Beyonders, la misma tecnología de cargadora autónoma se está adaptando para trabajos de superficie, con pruebas realizadas recientemente en una planta piloto a lo largo de la autopista Roma-L'Aquila en Italia. Esta pala mecánica reconvertida a la conducción autónoma puede reducir el consumo de combustible en un 10% en un sector como la construcción de carreteras de alto consumo energético, reduciendo también el impacto ambiental. La pala cargadora autónoma opera dentro de un sofisticado ecosistema digital. Los drones realizan fotogrametría para cartografiar el emplazamiento y definir la trayectoria óptima de la máquina, mientras que los trabajadores llevan sensores portátiles que permiten a la pala cargadora detenerse inmediatamente cuando detecta su presencia. Uno de los temas que más nos preocupan a los operadores de autopistas es garantizar la seguridad de nuestros operarios y de nuestros trabajadores que están en la carretera realizando actividades de inspección y control. Gracias a una cámara y a un software especial, este dron aéreo mide la reflectividad de las señales de tráfico y detecta cualquier objeto en la autopista. Junto con un dron terrestre que comprueba la reflectividad de las marcas viales, automatiza tareas que normalmente realizarían los trabajadores, garantizando así su seguridad. El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. El aliado de Donald Trump obtuvo el 44% de los votos.
El candidato de izquierda Iván Cepeda también pasó a la segunda vuelta con el 41% de los votos. Cepeda se presentó con el apoyo del actual presidente Gustavo Petro, quien mantiene una relación conflictiva con Trump. El primero es que la jornada de hoy esperamos y queremos consolide la democracia en Colombia y nos sirva para expresar de una manera clara nuestra confianza en el pueblo colombiano. Cepeda hizo campaña con la promesa de continuar las políticas progresistas de Petro y alcanzar la paz con la guerrilla. De la Espriella, apodado el Tigre, por el contrario, prometió eliminar a los grupos criminales y construir 10 prisiones gigantescas para sus miembros. Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. La victoria del candidato de derecha fue inesperada según las encuestas. Cepeda afirmó que se habían manipulado cientos de miles de votos y que actores extranjeros habían interferido en las elecciones, pero no presentó ninguna prueba. El director general de la Organización Mundial de la Salud aterrizó el sábado en la provincia oriental de Ituri, en la República Democrática del Congo, para evaluar un grave brote de un tipo poco común de ébola que ya se propaga por 3 provincias orientales y se extiende a la vecina Uganda. Según los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, ya se han registrado al menos 1.077 casos sospechosos, incluidas 246 muertes, mientras que Uganda ha confirmado 9 infecciones. Los esfuerzos de contención se ven gravemente obstaculizados por la inseguridad regional, ya que militantes del ADF, afiliados del Estado Islámico, y rebeldes del M23 controlan partes significativas del territorio. Las autoridades sanitarias expresaron su profunda preocupación por el casi 1 millón de personas desplazadas que viven en campamentos superpoblados cerca de la capital provincial, Bunia, donde las malas condiciones higiénicas podrían acelerar la epidemia. En respuesta a la creciente crisis, tanto Uganda como Ruanda han cerrado sus fronteras y Kampala ha impuesto una cuarentena de 21 días a las personas que llegan de la República Democrática del Congo. Estados Unidos también ha prohibido la entrada a quien haya visitado la región afectada de África Central. La vivienda asfixia cada vez más al bolsillo de los españoles. Según los últimos datos, quienes viven en Madrid y Barcelona ya destinan de media la mitad de su sueldo al pago del alquiler. La brecha entre los salarios y el coste habitacional sigue ensanchándose en las grandes ciudades, convirtiendo el acceso a una vivienda digna en un desafío casi inalcanzable para los jóvenes y las rentas medias. Una situación que los expertos califican de crítica y que eleva la presión sobre las políticas públicas de vivienda. Les dejamos un reportaje en la web. El gobierno de Péter Magyar busca destituir al presidente de Hungría mediante una enmienda constitucional. El lunes por la mañana, tras desplazarse a la sede de la presidencia húngara, donde permaneció en torno a 1 hora, Magyar declaró a la prensa que informaría al grupo parlamentario de su partido, TISA, sobre las posibles opciones. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás. La actual Constitución incluye un procedimiento de destitución, pero con el fin de proteger la dignidad que aún le queda al cargo de presidente de la República. No optaremos por este procedimiento. En su lugar, enmendaremos la Carta Magna, no mediante una legislación adaptada a una persona concreta, sino para restaurar el Estado de Derecho y la democracia en Hungría, basándonos en el mandato claro y firme de millones de húngaros. Ya la misma noche de las elecciones, el que acabaría proclamándose primer ministro húngaro reclamó la dimisión tanto del presidente Tamás Sullyok como de otros altos funcionarios, argumentando que, como títeres del régimen anterior, no habían cumplido con sus obligaciones constitucionales. El propio presidente subrayó el domingo en un vídeo publicado en las redes que no dimitiría. Tras valorar la posibilidad de dimitir, sin tener en cuenta las consecuencias en mi vida personal y tras un análisis responsable, he llegado a la conclusión de que ello no supondría una solución constitucional al conflicto descrito anteriormente. Sullyok se comprometió a no obstaculizar al actual gobierno a la hora de aprobar leyes necesarias para obtener financiación de la Unión Europea. Según las encuestas de opinión, 2/3 de los votantes húngaros creen que el presidente de la República debería dimitir de su cargo.
En Malta, el Partido Laborista logra un histórico cuarto mandato consecutivo tras las elecciones del sábado. El primer ministro saliente y candidato a la reelección, Robert Abela, ha calificado el resultado de victoria para todos los malteses y gocitanos en declaraciones a la televisión pública. El Partido Laborista ganó las elecciones por unos 18.000 votos de ventaja, según estimaciones del partido citadas en los medios locales. El primer ministro maltés y su Partido Laborista apostaron por la estabilidad económica, aprovechando el éxito del año pasado cuando registraron el crecimiento más rápido del Producto Interior Bruto, con un 4%, protegiendo así al país más pequeño de la UE de las crisis mundiales. Malta mantiene una inflación baja y uno de los niveles de desempleo más reducidos de Europa, con unos precios de la energía entre los más bajos del continente. No obstante, preocupa que el conflicto en Oriente Medio encarezca el combustible aéreo y afecte al turismo y reavive la inflación. Alex Borg, candidato del Partido Nacionalista, reconoció su derrota y felicitó a Robert Abela por su victoria. Protestas y disturbios en Albania, con enfrentamientos entre manifestantes y guardias de seguridad privada de un complejo turístico de lujo en Svernica, un proyecto inmobiliario vinculado a Ivanka Trump y Jared Kushner, hija y yerno del presidente Donald Trump. En los incidentes ocurridos en una zona de población de habla griega, un ciudadano griego resultó herido en presencia de la policía albanesa. El Ministerio de Exteriores de Grecia ha presentado una protesta formal ante Tirana y ha pedido una investigación. Atenas ha subrayado la importancia de respetar el Estado de Derecho, la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías en el marco del proceso de adhesión de Albania a la UE. Organizaciones de Albania y del extranjero han alertado de que el proyecto podría dañar el ecosistema de esta zona protegida, donde se encuentra la laguna de Narta. Por su parte, la empresa responsable ha condenado la violencia y define la iniciativa como una apuesta para el desarrollo del país y la creación de más de 10.000 empleos. Unos días antes del saque inicial de la Copa Mundial de la FIFA, los migrantes que viven en Grecia disputaron su propio mundial en Kypseli. El Kypseli Mundial contó con la participación de migrantes procedentes de Congo, Mali, Sudán, Nigeria, Afganistán, Guinea y muchos otros países, con el objetivo de combatir el miedo hacia los migrantes. Estamos tratando de reunir a las diferentes comunidades de todo el mundo que viven en Grecia para dar visibilidad a nuestros jugadores y también para demostrar que estas comunidades están en Grecia. Estamos juntos y queremos promover la diversidad y la cultura. Los equipos masculinos y femeninos que compitieron jugaron al son de la música africana, mientras el público en las gradas disfrutaba de esta fusión de culturas. Participaron un total de 21 equipos y el equipo de Nigeria se alzó con el título masculino, mientras que el femenino se lo llevó el equipo griego Fostiras. Por supuesto, la Copa del Mundo de Kypseli también contó con actuaciones musicales con instrumentos tradicionales africanos, así como puestos de comida que ofrecían platos típicos de los países participantes. Para la mayoría de los jugadores, sin embargo, este evento supuso un respiro muy bienvenido de sus exigentes trabajos en cocinas, obras, reparto de comida a domicilio y hoteles. Las relaciones económicas entre Grecia y Turquía han cambiado profundamente en los últimos años. Aunque el comercio y el turismo entre ambos países se han duplicado, el crecimiento beneficia cada vez más a Grecia. Hasta hace unos 10 años eran los griegos quienes venían a Turquía para hacer compras, sobre todo a Estambul, Edirne y Keşan. Ahora ocurre lo contrario. Cada vez más turcos viajan a Grecia porque allí todo resulta más barato. En Turquía los productos básicos siguen siendo asequibles, pero cuando alguien quiere comprar algo de mayor calidad o más caro, los precios se disparan. Mientras que el número de griegos que visita Turquía se mantiene estable, el de turcos que viajan a Grecia se ha triplicado en solo 4 años. El mes pasado estuve de vacaciones en Grecia, fui en coche hasta Kavala y Tesalónica y sinceramente me encantó. La comida estaba deliciosa, las raciones eran abundantes y todo era barato.
Los precios me parecieron muy razonables. Las vacaciones en Grecia resultan hoy mucho más económicas que en Turquía. Por eso miles de personas cruzan desde Ayvalık y otras zonas, especialmente en verano, para visitar las islas griegas. Mientras Grecia expide miles de visados a turcos, los comerciantes de Estambul notan menos compras de los visitantes griegos. Antes tenía más clientes griegos, ahora le resulta más difícil incluso viajar a Turquía y mucho más hacer compras aquí. La razón es la situación económica. Según datos oficiales, la balanza comercial entre ambos países también ha cambiado de forma significativa. Las importaciones griegas procedentes de Turquía se han más que duplicado en los últimos años, mientras que las exportaciones de Grecia a Turquía acumulan 3 años consecutivos de descensos. En los últimos años ha cambiado el flujo de visitantes entre Turquía y Grecia. Cada vez más turcos viajan a Grecia y gastan allí su dinero, mientras que cada vez menos griegos visitan Turquía y además gastan menos que antes. La región más meridional de Japón, Okinawa, se prepara para el tifón Hanmi, que se espera que traiga consigo fuertes lluvias y tormentas. La Agencia Meteorológica de Japón informó de que la isla se enfrenta a un alto riesgo de deslizamientos de tierras y olas gigantes. También prevé que la tormenta tropical se desplace hacia la región de Amami el martes. Se esperan fuertes lluvias el miércoles en la región costera de Kanto, que incluye Tokio. Mientras tanto, las autoridades han emitido órdenes de evacuación para las personas mayores y otras personas que puedan necesitar más tiempo para evacuar en algunas zonas de las regiones de Okinawa y Amami. Se han cancelado más de 400 vuelos debido a la tormenta. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el país sufrió 27 tifones en 2025, una cifra superior a la media. Un mar de banderas rojas y azules y un fervor que ha quedado grabado en la historia del PSG. El domingo por la tarde los jugadores del club parisino fueron aclamados por cerca de 100.000 aficionados en el Campo de Marte, un desfile triunfal para celebrar su segundo título europeo a los pies de la Torre Eiffel. Inmediatamente después, la delegación parisina entró en el Palacio del Elíseo, donde fue recibida por un radiante Emmanuel Macron para una recepción oficial. El presidente elogió la actuación de los jugadores, pero condenó la violencia que se desató en París y otras ciudades francesas. Por desgracia, hemos visto escenas inaceptables de violencia en París y otras ciudades durante gran parte de la noche. Eso no es fútbol, eso no es deporte, eso no nos gusta. Así que gracias a nuestros agentes de policía y gendarmes, seremos implacables con aquellos que hayan sido detenidos. No queremos volver a ver esto, ya hemos tenido suficiente, se acabó. El sábado por la noche las celebraciones se tornaron rápidamente violentas en el oeste de París. Carreras callejeras e invasión de la circunvalación, saqueos, destrozos, incendios de vehículos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Según el ministro del Interior, Laurent Núñez, 178 agentes de policía resultaron heridos y añadió que se detuvo a 890 personas en Francia, un aumento de más del 45% en comparación con 2025. Entre los aficionados y los alborotadores, un hombre murió en un accidente de moto en la circunvalación, otro se encuentra en coma y unas 60 personas más sufrieron heridas leves. El gran día del PSG llegó finalmente a su fin en el Parque de los Príncipes, donde más de 45.000 espectadores volvieron a animar las gradas hasta altas horas de la madrugada. En un estadio rebosante de emoción, el sentimiento de unidad, los cánticos y los fuegos artificiales recordaron a todos lo que realmente importaba: el orgullo de una multitud vestida de rojo y azul unida tras sus campeones. ¿Cuántos niños desaparecen cada año en Europa? En 2024 se enviaron a la ONG Missing Children Europe más de 124.000 denuncias de niños desaparecidos. Las denuncias pueden realizarse alertando a las líneas directas a través de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, servicios de chat y redes sociales. La cifra es casi el doble de la registrada en 2023. En los 2 últimos años, aproximadamente 2/3 de los casos registrados corresponden a niños que se han fugado o han sido expulsados de sus hogares o instituciones de acogida.
Los problemas en el hogar y en las instituciones y los problemas relacionados con el abuso de drogas o alcohol se encuentran entre las razones más comunes. 6 de cada 10 menores fugados eran niñas. La mayoría de los niños desaparecidos son encontrados por las fuerzas del orden, mientras que el regreso por voluntad propia es la segunda forma más común de recuperación de menores. Los casos de niños en migración aumentaron ligeramente en 2024 hasta el 7%. Los niños tienen más probabilidades de desaparecer en estos casos. Esto está relacionado con el hecho de que hay más solicitantes de asilo y refugiados varones que mujeres. Marruecos, Afganistán, Argelia y Siria son los países de origen más comunes de los niños desaparecidos durante la migración. Entre 2021 y 2023 desaparecieron del radar más de 50.000 niños migrantes no acompañados en la Unión Europea. Hola y bienvenidos a The Cube. En 2025 la Unión Europea sancionó a la influencer Nathalie Yam, al activista Sylvain Afoix y al ejecutivo de medios Justin Tagu por su implicación en operaciones de influencia prorrusas dirigidas al público africano. Según las normas de sanciones de la Unión Europea, los fondos o recursos económicos no pueden ponerse legalmente a disposición de personas sancionadas, pero analistas de la ONG neerlandesa de responsabilidad tecnológica What to Fix afirman que las cuentas de redes sociales vinculadas a las figuras sancionadas siguen mostrando funciones de monetización tras las sanciones. Pero ¿cómo funcionan estos sistemas de monetización? Hay diferentes formas de ganar dinero como creador y hay una serie de servicios que se ofrecen fuera de la plataforma. Y luego tienes un montón de servicios facilitados directamente por la plataforma. Los más destacados son los programas de pago de regalías, en los que es la propia plataforma la que realiza el pago directo a esas cuentas en función de la interacción que generan, de forma similar al servicio de suscripción de Meta, TikTok o X. Así que hay un vínculo más directo y una implicación mucho más directa de la plataforma. La Ligue de Défense Noire Africaine, vinculada a Sylvain Afoix, aún tenía activadas las Facebook Stars. Esta función permite a los seguidores enviar regalos digitales que posteriormente pueden convertirse en dinero en efectivo. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar si los fondos se ingresaron finalmente en esas cuentas. Después de que los investigadores expresaran su preocupación, TikTok eliminó posteriormente las cuentas vinculadas a Sylvain Afoix, mientras que YouTube eliminó una función de suscripción al canal vinculada a la Ligue de Défense Noire Africaine. También identificamos una nueva cuenta de TikTok vinculada a Sylvain Afoix que apareció después de que se eliminara la original. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo trasladan a Timmy. El cadáver de la ballena jorobada fue trasladado a la costa de una isla danesa. Los expertos confían en que la necropsia aclare las causas de su muerte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.